Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer la sesión número 3, análisis vectorial, sin antes agradecer a Dios por permitirnos compartir el conocimiento a través de las redes sociales, continuar con el año escolar, por el pan de cada día, por un día más de vida, ¿no? Siempre hay que agradecer, como en el colegio Niño Dios, ¿no? Entonces hay que ser bien agradecidos y porque esta situación ya mejore, ¿no? Análisis, vamos a empezar con la sesión número 3. Vamos a hablar sobre lo que es una expresión matemática, ¿no? Concierto gráficamente mediante un segmento rígido. A ver, el segmento de una recta, perdón. Ustedes saben que el segmento es la parte de una recta. La extensa es más grande, el segmento es una parte nada más. Entonces, esa parte, ese segmento es un vector, pues, ¿no? Entonces, el vector es representado por un segmento, ¿no? Entonces, aquí lo representado, miren, se podría decir que toda esta línea de acción podría ser la recta y este pedacito que es el vector es, ¿no? Y dicho elemento, módulo, longitud o tamaño que se puede medir, pues, ¿no? Que lo puedo hallar en una fórmula de Pitágoras, por ejemplo, esta línea inclinada tiene un eje, entonces yo sé que la hipotenusa, ¿no? Es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y le saco la raíz, pues, ¿no? Entonces, a través de la ecuación de la hipotenusa yo puedo sacar mi módulo. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, en este caso teta, pues, ¿no? Mira, aquí está, eje X positivo, el vector que indica hacia dónde va, ¿no? Sentido hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, ese es el sentido. Eso es un oficio que ustedes lo reconozcan, ¿no? El módulo, que es la longitud, lo que mide, ¿no? La dirección, que es el ángulo que forma, y el sentido que indica, es de dónde, a dónde indica la flechita, pues, ¿no? En palabras más sencillas, ¿no? Y eso me va a dar si es que el vector es negativo, ¿no? Si tiene sentido negativo o positivo, pues, ¿no? Muy bien. Ahora aquí, por una arribita o una línea, ¿no? Poner y le pongo una línea al final. O como valor absoluto también. Entonces el módulo va a ser positivo, pues, ¿no? Entonces esa es la manera de representarlo, no lo puedo escribir de estas tres maneras. Entonces en cualquiera de libros que ustedes encuentren una información, ya saben cómo lo pueden representar. Ahora, aquí, tipos de vectores. Los colineales, si se encuentran sobre una misma línea de acción, la línea de acción es esta línea punteada, pues, ¿no? Entonces, si se encuentran en la línea de acción, son colineales, no en la misma línea, concurren en un mismo punto. Si observan la línea de acción, el B, este es su línea de acción, y el C es su línea, pero como ellos concuerdan, entonces se dice que son concurrentes. Paralelos, ustedes ya saben lo que significa paralelos, ya lo han visto en matemáticas, siempre en geometría, entonces es fácil distinguir un vector paralelo, ¿no? Entonces, opuestos mayormente dice que son iguales de tamaño pero sentidos opuestos. Claro, porque mira, el sentido de este vector A es hacia arriba y este es hacia abajo, entonces es negativo. Pero siempre y cuando tengan el mismo, sí, el mismo tamaño siempre es pero el sentido no quita. Entonces, ahora, vectores iguales. Vectores iguales es cuando comparten ellos los tres elementos que hemos mencionado, ¿no? El módulo, la dirección, el sentido son iguales, entonces esos vectores son netamente iguales porque las tres características que ellos tienen, ahí se llama vectores iguales. Ahora, una observación, me dice, todo vector puede trasladarse sobre un plano en forma paralela sin alterar ninguno de sus elementos. Entonces, por ejemplo, trasladado al plano, ¿no? Entonces aquí también miren, si cumple en la gráfica, estas no van a tener la misma, no hay ninguna. Ahora, pero a un vector, sí, sí. Si yo multiplico un número, eh, supongamos, como dice acá, mayor que 1, el vector va a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, por 2 ha crecido el vector, ¿no? Pero como el 2 es positivo, se mantiene el sentido hacia arriba. Aquí le he multiplicado por un medio es 0,5, que es menor a 1, entonces se ha, ¿no? Pero el sentido sigue hacia arriba. ¿Por qué? Porque he multiplicado por una cantidad positiva, ¿no? Pero una cantidad, ¿no? Una crece. Ahora, ¿qué pasaría si el número es negativo? O sea, si yo lo multiplico por un número negativo que es mayor que 1, crece igual, pero el sentido cambia. Mire, por eso la flecha está hacia abajo. Aquí también es un negativo, pero menor que 1, ¿no? Entonces, el número negativo hace que cambie el sentido y se achique, pues no, porque acá es menos 0,5, cambia.
el sentido. El menos hace que cambie el sentido. Explicar un número es un problema. Ahora, voy a ver lo que es la serie. Ya, tengo vectores, si son paralelos o colineales, yo lo puedo sumar como si fueran números, porque tienen una magnitud. Por ejemplo, aquí, A y B, ¿cómo lo puedo sumar? En este caso, ¿por qué es profesor es 3 si la suma de 2 más 5 es 7? No, pues, ahora, por más que me diga que es suma de vectores o vector resultante, no siempre se va a sumar. Aquí, si tú ves, el B va hacia el lado derecho y el A va hacia el lado izquierdo. Entonces, su suma va a ser la resta de sus módulos. Ya suena un poco extraño, ¿no? Pero es porque están yendo en sentidos opuestos. Ya, correcto. Sería 5 menos 3. 5 menos 2, perdón, sería 3 unidades. Ese vendría a ser la suma de sus vectores o su vector resultante. Profesor, pero ¿por qué los restos si dice suma de vectores? Porque están yendo en sentidos opuestos. Ya, y profesor, pero ¿por qué la resultante va hacia la derecha? ¿Por qué? Porque este es el mayor. Entonces, como este número, el B es mayor, entonces el sentido manda. Por eso el sentido de la resultante se representa hacia la derecha. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, los dos vectores fueran hacia la izquierda? Entonces ahí sí no habría ningún problema, se sumaría normal, ¿no? O si los dos vectores fueran hacia la derecha, se sumaría normal, ahí sí sumaría, ¿no? Entonces ahí sí la resultante o suma sería una adición, pero en este caso la resultante, en este caso es una sustracción porque están yendo en sentidos opuestos, es por eso que 5 menos 2 es 3 y se dibuja la flechita o el segmento hacia la derecha porque el B es el mayor, entonces iba hacia la derecha. Cuando tengo paralelos también, aquí voy a tener que sacar una resultante de todos, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero sumar esto, primero voy a tener que operar esto. Por ejemplo, aquí van en sentidos opuestos. De este lado sería 3 menos 1, su vector resultante sería 2 acá. Aquí sería 5 hacia abajo, no hacia abajo. Aquí como el mayor es 3, acá sería 2 hacia arriba, 5 hacia abajo. Aquí ¿cuál es mayor? El 2, ¿no? Entonces acá sería 2 menos 1, 1 hacia abajo. Y la resultante sería seguir operando. Pues no, aquí por ejemplo, aquí queda 12 hacia arriba y 5 hacia abajo, ¿no? 2 hacia arriba y 5 hacia abajo quedaría 3. 3 hacia abajo porque el 5 mandaría, ¿no? 3 hacia abajo y ahora este quedaría 1 hacia abajo, sería entonces 3 y 1 sería 4, pues, y aquí podríamos 4. Tendrían que hacerlo por partes. Primero operan acá, luego operan acá y luego van operando por partes, nada más. Ya tienen que aplicar lo mismo que acá, pues aquí la resultante es restar 3 menos 1. Ya 3 menos 1 es 2. Todo esto quedaría 2 hacia arriba. El 5 se mantiene acá solo porque no tienen con qué operar. Acá, por ejemplo, como están yendo en sentidos opuestos, 2 menos 1 sería 1 hacia abajo. Entonces acá tengo 2 hacia arriba, 5 hacia abajo y 1 hacia abajo. Y ahora trabajaría este 2 con este 5 y así sucesivamente, ¿no? Hasta ya la respuesta. Sencillo. Ahora, para vectores que forman ángulo entre sí. A ver, cuando tengo vectores desordenados, tengo que darle un sentido. Por ejemplo, AB, aquí termina el segmento y aquí empieza el otro segmento. BC, C, C, ¿no? El vector C. Y así, y aquí formo una figura. Mira, AB, acá está BC y acá está, ¿no? El último vector. Entonces, si me doy cuenta, no cierra la figura, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es el vector resultante es, como dice, tienen que cerrarlo desde el inicio hasta el final, pues así como indica acá, como si fuera una flecha. Entonces la resultante va a ser la suma de los tres, pues A, B, C. Igualito acá, mira, A, B, es como si siguiera un flujo, un sentido acá. Va en sentido horario, pues, ¿no? Entonces, su resultante va a ser la unión del punto inicial con el punto final, nada más. Y hay casos también cuando el polígono cierra, es perfecto, por ejemplo acá, A, B y C. Cierra, mira, ve, es como si fuera un flujo horario. Mire, ve, no hay ninguna oposición, tiene un sentido. Entonces la resultante es 0. Acá también, mire, A, B, no hay ninguna flecha que se opone. Todo
flujo, tiene el mismo sentido. Termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro. Entonces, cuando se da ese caso y cierra el polígono, la resultante o suma de vectores es 0. En cambio, cuando no cierra, tú tienes que trazar una línea desde el punto inicial hasta el punto final, un vector tienes que trazar y ese va a representar al vector suma o vector resultante, ¿no? Que va a ser la suma de los tres vectores, 4 o según la cantidad de vectores que te dan para formar un polígono que tienes que cerrar. Aquí ya te lo dan cerrado, por eso es 0. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, aquí supuestamente se ve cerrado, pero vamos a ver si el sentido se mantiene. A ver, por ejemplo, aquí empiezo, aquí donde termina el vector A debería empezar un vector, pero no está empezando, me está dando la contra, entonces no tiene sentido, hay algo está pasando. Entonces empiezo con el B. En el B me voy hacia la derecha, termina aquí y empieza otro vector, entonces estoy yendo bien. Empieza el vector C y aquí termina el vector C y empieza el vector D. Entonces quiere decir que la figura es B, C, D y A no cuenta porque A debería empezar desde aquí para acá, ¿no? Entonces me estoy encontrando en este caso donde no cierra, miren, donde no cierra. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces voy a poner el vector suma, lo voy a representar por la S, ya mayúscula, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, lo voy a representar con letra porque no tengo el símbolo del vector, pero ustedes saben cómo se representa, A más B más C más D, ¿no? Tengo que sumar todo eso. Ya, ahora, la suma A. A, bueno, como no tiene nada que ver con la figura todavía, yo lo pongo A. Pero si yo me doy cuenta, B más C más D tiene este sentido, miren. ¿Y qué decía la teoría? Que yo tengo que coger un punto inicial y el punto final y unirlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿No? Entonces yo tengo que insertar una flechita, me dice, para hallar mi resultante. Desde el punto inicial, ¿dónde empieza? Desde el B. ¿Dónde termina? Ahí, ¿no? Entonces, ese vector vendría a ser mi suma de B, C, D. Pero si me doy cuenta, ese vector es igualito al vector A. Entonces, B más C más D va a ser A. Entonces, por lo tanto, la suma va a ser igual a 2A. Sencillo. Ahora aquí el problema número 3. Miren, si ustedes ven el problema número 3 aquí, igualito, miren, si empiezo con A, termina acá. Aquí debería empezar un vector, si empieza, estoy bien. ¿Quiero que cierre? No, no cierra. Si cerraría perfecto, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Mi suma o mi resultante, pero no cierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi suma, que es igual a sumar A más B más C, ¿a qué va a ser igual? A más B, no lo sé todavía, pero A más B, entonces, ¿qué me dice? Que A más B, como no cierra, porque acá está A, B y yo quiero que no cierre, entonces me estoy en un caso abierto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice cuando no cierra? Entonces yo tengo que trazar un vector desde el punto inicial al final. Entonces tengo que A más B es igual a un vector que coincide con el C, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que A más B es igual a C y C sigue siendo C. Entonces, esto va a ser igual a ser más C, que sería 2C. Nada más. Y por último, miren, ustedes observen acá. Aquí mi vector suma sería nada más y nada menos que A más B más C más D más C más F, ¿no? Más C más F. Entonces la suma, si yo me doy cuenta, miren, A, B, C no cierra, entonces me doy cuenta que A más B más C es igual a F. Más, y mira, DE, como no cierra, también es F. Y más el F que queda, pues, ¿no? Entonces esto sería 3F. Miren, ABC no cierra, pues, no cierra. Como no cierra, aquí ve, ABC debería cerrar, pero como no cierra, entonces trazo un punto del inicio al final, entonces sería F, por eso A más C es F. Acá también DE no cierra, por eso también trazo otro F, sería F, y el F que sobra sería 3F. Y de esa manera ustedes, chicos, pueden
ir operando, pues, ¿no? Entonces, los ejercicios que voy a dejar son iguales. Me hacen las consultas por el sitio web. Eso sería todo, chicos.